Uno, dos, tres. Bienvenidos al podcast El dinero no viene con instrucciones. Mi nombre es Ricardo Chavero, soy director general de Network Consulting. Llevo más de 10 años invirtiendo en el mercado de valores y me encanta aprender sobre cómo cuidar el dinero. Y yo soy Brenda Gómez, soy asesora financiera. He ayudado a más de 1000 personas a mejorar y sanar sus finanzas. También disfruto mucho de aprender sobre el dinero. Síganos en nuestras redes sociales, Network MX, o búscanos en Google como asesorfinanciero.com.mx. Hola, bienvenidas y bienvenidos a este episodio de El dinero no viene con instrucciones. El día de hoy tenemos un tema que son fondos cotizados o ETFs. Hola Ricardo, bienvenido. Hola Brenda, muchas gracias y bienvenidos nuevamente a El dinero no viene con instrucciones. Muchos nos han preguntado, Bren, ¿qué son los fondos cotizados o en inglés ETFs, Exchange Traded Funds? Y el día de hoy queremos hablar de este instrumento financiero en particular. ¿Cuál es la diferencia con fondos indizados? Que también nos han preguntado mucho, Ricardo, ¿cuál es la diferencia? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Pero me gustaría empezar con el origen, digamos, de este instrumento financiero, que es un fondo de inversión. Surge por ahí en la época de 1923, surge en los Estados Unidos. Y se dice que fue esta época dorada de los administradores de capitales. Y hoy en día, en los Estados Unidos, Bren, hay más de 10,000 fondos de inversión. Vamos a empezar por entender qué es un fondo de inversión, Bren. ¿Cuándo fue la primera vez que tú escuchaste esta palabra? Cuando quería invertir, te digo que entre estaba invertir en un seguro o invertir en un fondo de inversión. Entonces ya después pregunté, me acuerdo que llamé hacia un banco de, ¿tienen fondos de inversión? Sí. Y yo, ¿cuánto es el mínimo? 100,000 pesos. Y yo, ok, todavía no estoy lista para entrar a esto. Pero pues bueno, creo que justo el origen es como esta inquietud, ¿no? De muchas personas de invertir y no tener como el capital de los grandes inversionistas que se creía antes, o bueno, más bien que antes para entrar al mercado sí era para grandes inversionistas. Entonces creo que surgen de esto, de justo que somos muchos que queremos hacer la vaquita y entrarle al mercado de valores. Mencionas un punto muy relevante que habla de varias cosas que tenemos que analizar en el caso particular de México, Bren. Lamentable o afortunadamente, la idea de un fondo de inversión debería justamente de ser la democratización, ¿no? De dar acceso al mundo de las inversiones, poder ser accionista de las mejores empresas que están llevando la economía, que tienen desarrollos, tecnología, patentes, etc. Lamentablemente, como tú bien dices, en México y en muchos países, Bren, usualmente cuando empezamos a preguntar sobre fondos de inversión, además de que nos dan un montón de siglas que muchas veces no nos explican y no sabemos qué es, usualmente hay una columna en particular que dice serie, y muchas veces cuando nos muestran los rendimientos dicen, mira, pues este fondo ha tenido tanto, le ha ido muy bien y demás. Sí, pero lo que no te dicen es que la famosa serie que tienen, hay una columna de los fondos de inversión, es justamente lo que tú decías, oye, si tienes tanto dinero, te voy a dar esta serie. ¿Y qué es? Vamos a poner el siguiente ejemplo. Vamos a suponer que hay un fondo de inversión que te da un 10%, pero ese 10% solamente te lo va a dar si metes más de 3 millones de pesos. Oye, pero yo nada más tengo 100,000. Entonces a ti te van a dar la última serie y a ti nada más te va a dar un 6%. Aunque la publicidad va a parecer que, oye, pues mira, ha dado un 10%. ¿Qué quiere decir? Que dependiendo la cantidad de dinero con la que entras a los fondos de inversión, usualmente se le llama puntos base, o es el porcentaje de comisión que te van a cobrar. En México los fondos de inversión son sumamente costosos. Un fondo de renta variable que invierte en el mercado de valores puede llegar a costar hasta un 4%. Entonces imagínate, Bren, ya sabemos que en los últimos 15 años lamentablemente le ha ido muy mal al mercado mexicano y que además te están cobrando un 4%, que usualmente no viene explícito. Dicen, no tiene comisiones, no, sí tiene comisiones, ¿no? Sino de dónde se pagan las instituciones financieras, ¿no? Acuérdense, cualquier instrumento financiero siempre tiene comisiones. Como dicen en economía, no hay un free lunch, ¿no? Eso no existe, ¿no? Siempre todo tiene un costo, ¿no? Ahora la pregunta sería, bueno, a ver, Ricardo,
si los fondos de inversión son caros y malos, ¿por qué existen, no? Bueno, cuando surgen los fondos de inversión, Bren, hay un término que llaman los financieros que se le llama alfa. Ese famoso alfa es qué tanto más te puede dar que el promedio, dependiendo del índice del que estemos hablando, ¿no? De los que más hemos platicado en este podcast es del famoso Standard & Poor's 500, pero no es el único índice, hay muchos índices, ¿no? Está el Russell 2000, que sigue las 2000 empresas de pequeña mediana capitalización de los Estados Unidos. Está el Dow Jones 30, que es 30 empresas seleccionadas que teóricamente representan cada una el top de las industrias. Está obviamente el índice de Nasdaq, etc. Hay muchos índices. Entonces, usualmente, digamos, es una métrica, se le llama en inglés el benchmark, que tienen los fondos, ¿no? Si yo soy un fondo que tiene cierta tesis de inversión, pues me tengo que comparar usualmente contra el índice, ¿no? El índice ya sabemos que es un portafolio hipotético que se compone de ciertas empresas, si es el caso del Standard & Poor's 500, pues sabemos que son las 500 empresas más grandes. Ahora, como lo hemos hablado en muchos episodios, Bren, lo hemos hablado en una caminata aleatoria por Wall Street con Burton Malkiel, hablamos de John C. Bogle en algún otro episodio, y todos estos estudios nos dicen, mira, el 90% de los administradores de capitales no le ganan a ese promedio. Y es importante resaltar ese punto, es un promedio. La pregunta sería, Bren, ¿por qué querría tener nada más el promedio? Yo no quiero ser el primer lugar, yo nada más quiero ser ahí promedio, ¿no? Con eso me conformo. Y es una duda auténtica, pero vamos a ver por qué es tan difícil ganarle al índice. Hay muchos estudios sobre esto y hay mucha parte teórica sobre esta parte, pero vamos a analizarlo en términos sencillos. La primera es por las comisiones. Vamos a suponer que yo soy un administrador de fondos y el Standard & Poor's 500 este año dio un 10% y yo también di un 10%. Claro, pero yo tengo un costo. Tengo que pagarle al equipo de analistas, tengo que pagarle a la operadora, tengo que pagarle a la administradora del fondo, a la que provee el precio, etc., ¿no? Hay muchos costos. Luego, entonces, de entrada, aunque haya tenido el mismo 10% que el mercado de valores, si tengo una comisión del 2%, pues estás de acuerdo que entonces mi rendimiento ya no fue lo mismo, ¿no? Entonces, híjole, de entrada, porque los fondos de inversión se dedican a contratar gente con cierta preparación, ya traen una desventaja. Pues de entrada ya traes menos lo que sea que es el costo de administrar ese portafolio, ¿no? Entonces ya de entrada ahí pues se vuelve muy difícil, ¿no? Se vuelve muy difícil y como en alguna ocasión lo decíamos, Bren, imagínate que nada más tú y yo somos las únicas personas que están en el mercado de valores, las únicas personas, ¿no? Entonces, en términos matemáticos se dice que cuando tienes un cúmulo grande de datos, etcétera, el promedio, ¿no? O donde está la media o la mu, si se quieren poner muy estadísticos, bueno, donde está esa media es muy difícil que haya dispersiones hacia los lados, ¿no? Es muy difícil que nos podamos salir porque al final del día, que una persona sepa más que el conjunto de todas las personas que están en el mercado, incluyendo esa misma persona, es muy difícil. Es muy difícil por eso ganarle al promedio del mercado de valores, ¿no? Y fíjate cuando John C. Bogle vio esta idea de Burton Malkiel, que él decía, bueno, pues si estamos viendo que nadie le gana al Standard & Poor's 500, y estamos hablando de 1973, y que el mercado de valores pues es una caminata aleatoria, ¿no? Que sigue ahí comportamientos del movimiento browniano y demás. Dicen, pero básicamente que es aleatorio, dice, ¿por qué no mejor hacemos un fondo, un instrumento, pues que nada más replique el Standard & Poor's 500? Y John C. Bogle ve esta idea y dice, oye, pues no se escucha mal. De hecho es muy buena idea, ¿no? Porque podría ser más económico, mucho más accesible a las personas. Y cuando lanza este instrumento financiero, fíjate que la gente hasta se burló, ¿no? Y dije, mira, eso va a desaparecer va a desaparecer muy pronto, ¿no? El First Index Investment Trust, obviamente, pues sabemos que no fue el caso y Vanguard administra
trillones de dólares y es una empresa, es de los administradores más grandes del mundo. Pero en ese momento mucha gente se burló y dijeron, mira, ¿quién va a querer un instrumento que nada más te va a dar el promedio? Que ahora pienso, pues finalmente así fue una gran innovación que como ejemplo o ilustración sería como movernos de las grandes computadoras de escritorio a las laptops, ¿no? Que fue una innovación y además permitió que más personas pudieran entrar al mercado de valores desde cantidades más pequeñas. Entonces sí revolucionó prácticamente la manera de operar el mercado de valores. Sin lugar a dudas, John C. Gould pasa a la historia por ser un innovador, ¿no? Siendo que muchas personas se burlaron y se rieron en su momento de este fondo. Ahora, vamos a hablar, de hecho, justamente, y es una buena forma de abrir este tema, Brian, cuando surge este instrumento financiero, le llamaron un fondo indizado. Y tú decías al inicio fondo cotizado o ETF, y entonces a lo mejor muchas personas de nuestra audiencia dicen, híjole, ya me confundí. ¿Cuál es la diferencia entre un fondo indizado, un fondo cotizado y un ETF? Bueno, a ver, no vamos a confundirnos. Son nada más dos instrumentos de los que estamos hablando. Por un lado están los fondos indizados o index funds en inglés, y por otro lado tenemos fondos cotizados o en inglés son Exchange Traded Fund. Por sus siglas en inglés se les llama ETFs, ¿va? Pero un fondo cotizado o un ETF es exactamente lo mismo, ¿va? Entonces nada más estamos hablando de dos cosas, no hay que confundirnos. Vamos a empezar por fondo indizado, que de hecho ese fue el original, es el que surgió de Vanguard hace ya bastantes años. Bueno, la gran diferencia es que un fondo indizado, Bren, pues va a seguir al Standard & Poor's 500. Oye, y el ETF también, entonces, ¿cuál es la diferencia? Aquí viene la diferencia. El fondo indizado, en un día determinado, usualmente nos escuchan los miércoles, entonces vamos a suponer que hoy es miércoles, y mandas a tu institución financiera, casa de bolsa, con quien sea que estás invirtiendo, y le dices, oye, yo quiero este fondo indizado. Ok, la gran diferencia del fondo indizado, Bren, es que funciona como si fuera un fondo de inversión. Hoy entraste, está bien, te voy a dar el precio al cierre del día. Y al día siguiente, pues hay un precio de apertura, ¿no? Que va a ser el del día anterior, y va a haber un precio de cierre. Y se liquidan en un día y funcionan muy similar como los fondos de inversión. Es decir, oye, pues yo entré hoy, ok, hoy va a entrar tu capital al precio del cierre del día. O al inicio del día, ahí va a depender de las reglas que tenga cada fondo de inversión, pero básicamente así es como funciona. La gran diferencia, la innovación que trajo el ETF, aunque esté invirtiendo en exactamente lo mismo, es que el ETF o fondo cotizado lo puedes comprar y vender como una acción. ¿Y por qué también se vuelve algo revolucionario, ¿no? Porque dicen, oye, a ver, el ETF más popular del mundo es el SPY. También se le conoce porque así se llama la empresa, como Spider, ¿no? Y replica el Standard & Poor's 500. Es el ETF más popular del mundo porque replica el Standard & Poor's 500, ¿no? ¿Por qué fue tan revelador el hecho de que hicieran un ETF? Porque se puede comprar y vender como una acción. Es decir, dependerá su zona horaria, pero usualmente el mercado de valores abre de 9:30 hora de Nueva York a 4 de la tarde, hora de Nueva York. Y de ahí siempre nos ajustamos al horario de Nueva York, ¿no? Es decir, si nos estás escuchando en México, aunque ya haya cambiado el horario allá de verano y aquí no, aquí se ajusta automáticamente el horario, ¿no? Entonces, si nos están escuchando en la tercera semana de marzo del 2021, pues a las 7:30 abre el mercado de valores, y si no, usualmente a las 8:30, ¿no? Entonces, en ese horario se va a poder comprar y vender este instrumento. ¿Por qué es tan relevante? Porque entonces todos los grandes inversionistas se voltean y dicen, oye, eso sí está interesante, eso sí me llama la atención, porque usualmente todo el mundo sigue el Standard & Poor's 500, ¿no? Y poder hacer compras y ventas de ese instrumento financiero se termina volviendo una maravilla, y obviamente por eso es que administran trillones y trillones de dólares estos ETFs, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia. En términos sencillos, realmente estás invirtiendo en exactamente lo mismo. La diferencia es cómo lo puedes comprar y cómo lo puedes vender. El fondo indizado se va a comprar y vender
como un fondo de inversión. Y hay algunos fondos que liquidan todos los miércoles o el primer miércoles del mes. Hay fondos de inversión que liquidan cada 3 meses, cada 4 meses. Hay unos que tienen reglas muy raras de cada 187 días, etc. Entonces, el fondo de inversión indizado pues va a comprarse y liquidarse una vez al día, usualmente. Dependerá la regla. En cambio, el ETF lo puedes comprar y vender, digamos, en el momento, ¿no? Como si fuera una acción. Entonces, realmente esa es la gran diferencia. Pero los dos se están invirtiendo, bueno, no necesariamente, pero si es un fondo indizado que invierte en el Standard & Poor's 500 y el ETF SPY, vas a tener exactamente la misma ganancia. No va a haber ninguna diferencia. Nada más, digamos, es cómo lo compras y cómo lo vendes el instrumento financiero. Pero realmente pues, son exactamente lo mismo. Ahora, últimamente, Bren, he visto, hay algunos artículos y mucha gente preguntando, se empezaron a tener mucha popularidad de estos instrumentos financieros y últimamente ya saben, el padre de las inversiones de largo plazo por Warren Buffett, famosamente en el 2007 hizo una apuesta contra fondos de cobertura o hedge funds que hablamos en el episodio de GameStop sobre qué son los fondos de cobertura, de $1 millón. Y dijo, mira, apuesto $1 millón y lo vamos a donar a una ONG de su preferencia, a que en 10 años seleccionen ustedes 10 hedge funds, no le va a ganar al Standard & Poor's 500, ¿no? Y en efecto, ganó y por mucho esa apuesta, ¿no? Y entonces también se volvió muy, digamos, le dio mucha popularidad a estos instrumentos. Hoy en día se calcula que alrededor del 20% del capital que está en el mercado de valores está en estos instrumentos, los demás está en fondos activos. Nos hicieron en algún momento esa pregunta y la hemos visto en varios medios, Bren. ¿Qué pasaría si el 100% de los inversionistas tuvieran todo su dinero nada más en el Standard & Poor's 500, ¿no? Y ahí surgen muchas preguntas. Oye, ¿no estarán inflando artificialmente el precio de las 500 empresas más grandes del mundo sin importar que realmente hagan buenas ventas o no? Y es una duda genuina, pero vamos a analizar más adelante por qué es algo poco probable, pero además tiene una razón del por qué no necesariamente es algo sensato que eso suceda, ¿no, Bren? Y vamos a partir de la famosa hipótesis de Eugene Fama que el mercado es eficiente, ¿no? La eficiencia del mercado, ¿no? Se le conoce en inglés como Efficient Market Hypothesis, ¿no? La hipótesis de que el mercado de valores es eficiente. ¿Y qué quiere decir esto, Brenda? Los economistas entenderán muy bien que siempre estamos buscando los famosos equilibrios, ¿no? Los equilibrios entre oferta y demanda y demás. Y decimos, mira, es que todo va a tender siempre a estar en un equilibrio. Y el mercado de valores es el mejor lugar donde vemos que eso sucede, ¿no? Donde vemos que siempre tiende a haber un equilibrio entre el que está dispuesto a vender y el que está dispuesto a comprar. Y vamos a hacer la siguiente hipótesis. Vamos a suponer que el 100% de las personas, que son 10 personas, todos dicen, ¿sabes qué? Sí es cierto, ya me di cuenta que lo mejor es invertir en fondos indizados, fondos cotizados y además tener beneficios fiscales y lo que quiera. Y de pronto el 100% del capital se mueve a ese instrumento. Entonces uno diría, oye, y entonces nadie va a invertir en las empresas que no están en esos 500, ¿no? Que están seleccionados. Pero Brenda, que es bien abusada, diría, no, para ver, espérate. Es que yo ya estuve analizando esta empresa y la verdad es que tiene buenos flujos de efectivo, es relativamente económica, empieza a hacer ahí ciertas métricas, ¿no? Empieza a sacar ciertas métricas de valor, ¿no? El book to value, earnings per share, etcétera, ¿no? Y dice, ¿sabes qué? No. Mejor yo se voy a poner una parte de mi capital en esta empresa. Y alguien más dice, oye, pues yo ya sé que Brenda es bien abusada, entonces, a ver, yo también voy a hacer ese estudio. No, ¿sabes qué? Sí, esta empresa no la estamos considerando. Y de pronto, después de ese año, ¿verdad? A Brenda y a la persona que le copió les fue pero increíble. Tuvieron un rendimiento de un 125% en un solo año. Y entonces las personas dicen, ¿sabes qué? ¿Por qué no? A ver, vamos a empezar a meter un capital. Con esto, ¿qué quiero decir, Bren? Que siempre el mercado de valores
Por eso es que tiende a ser eficiente, porque si alguien de alguna forma encuentra una oportunidad, ¿no? Una irregularidad en el mercado de valores que usualmente son momentáneas, y alguien encuentra la forma de capitalizar en ganancia, obviamente las personas van a voltear a ver, ¿no? Y van a decir, no, espérate, no, pues entonces no hay que tener el 100% en fondos pasivos o en una gestión de administración pasiva, ¿no? Ahora, históricamente, como también decía Warren Buffett en una entrevista que le hicieron, dice, mira, el 99.99% de las personas va a estar mejor ocupando fondos pasivos o replicando nada más el Standard & Poor's 500. Y tiene mucha razón, ¿no? La mayoría de las personas que nos dedicamos al 100%, digamos, en estar invirtiendo capital, pues posiblemente podemos andar ahí viendo si es que hay oportunidades o no de tener alguna optimización en el mercado. Pero la verdad es que para la mayoría de las personas es mucho más fácil decir, ¿sabes qué? Voy a invertir en el Standard & Poor's 500 e históricamente me va a ir muy bien, ¿no? O sea, en los últimos 100 años ha tenido un promedio de un 9% en dólares. Eso súmenle, en los últimos 10 años el tipo de cambio en México ha cambiado en promedio un 6-7%, ¿no? Entonces ahí llegan esa suma y podríamos hablar de que más de un 13-14% históricamente nos podría dar de ganancias, con que calculen un 10, un 12 es lo suficientemente correcto, ¿no? Entonces vemos que todo el tema del mercado de valores, ¿no? Muchas veces cuando hay gente que se preocupa porque, es que hay alguien que está haciendo el trading y a lo mejor ahí puedes ganar más, créanme que estadísticamente es muy poco probable. Y van a estar mejor si nada más ocupan este instrumento financiero, que es tratar de estar buscando ahí un poquito, tener el famoso alfa que le llaman en la industria financiera, que no es otra cosa más que qué tantos porcentaje o qué tantos puntos base estuve por arriba de mi benchmark, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Y ahora la recomendación sería, imagínense, si la gente que se dedica profesionalmente a hacer eso no necesariamente le gana, pues a lo mejor como inversionistas personales seguramente estamos mejor, nada más ocupando fondos indizados o fondos cotizados. Ahora, si es la primera vez que lo escuchan y de entrada quieren tienen esta inquietud de, ¿y luego dónde los compro? ¿Qué hago? ¿Cómo empiezo? Pues bueno, ya también tenemos otros capítulos que ustedes lo pueden hacer justamente a través de un contrato de casa de bolsa, pero algo súper interesante que para el largo plazo, como decía Ricardo, pues la gestión activa pues no le gana al mercado. Entonces, para el largo plazo, para metas como retiro, es ideal, son metas ideales para elegir, por ejemplo, ETFs que nos ayuden justo a replicar un índice y a través del tiempo que vayamos teniendo esa ganancia a un costo menor, porque como decía Ricardo al principio, a diferencia de los fondos de inversión, donde el porcentaje o el costo anual es muy alto, en el tema de los fondos de los ETFs, pues tanto los costos administrativos como las comisiones de compra, que en realidad se compra una vez y listo, pues son muchísimo más bajas y eso hace más eficiente nuestra inversión a través del tiempo. Y además, Bren, no solamente, muy bien lo comentas, es una estrategia que ocupan países enteros, ¿no? El fondo de pensiones más grande del mundo es el fondo de pensiones de Noruega, y justamente el ahorro para el retiro de todas las personas de ese país está en una estrategia de fondos pasivos. Entonces imagínate, todo el fondo, estamos hablando de trillones de dólares, ¿no? Todo el capital de todo un país, ¿no? Del fondo de retiro de todo un país está en una de estas estrategias, ¿no? Justamente porque el costo es mucho más económico y porque no necesitan estar teniendo esos retornos en papel, ¿no? Que pudieran ser mucho más grandes, ¿no? Entonces, acuérdense, ténganlo muy, muy en cuenta. Como siempre decimos, a veces, acuérdense que la relación riesgo-beneficio, lo hemos platicado en otros episodios, existe todo el tiempo, ¿no? Si estamos viendo alguna publicidad, alguna nota de un rendimiento que aparentemente es muy, muy alto y es mucho más alto que el mercado de valores,
Una, quiere decir que es un riesgo mucho más alto, y dos, deberíamos de cuestionarnos realmente si es que no estamos dispuestos a invertir en el mercado de valores, pero sí queremos tomar otro tipo de riesgo que nos va a dar más y nosotros creemos que tiene menos riesgo. Posiblemente estamos cometiendo un error muy grave. Acuérdense que eso no existe, ¿no? O sea, y como siempre decimos, mira, ¿por qué los multimillonarios no tienen su dinero en esa inversión y sí lo tienen en el mercado de valores, ¿no? Claro, justo ahora que decías eso, pensaba en cuando estaba en la universidad, que decían como, cómo puedes emprender? O una de las alternativas, por ejemplo, si querías ser como empresario, que fuera a través de un modelo de franquicias, ¿no? Que porque es un negocio ya probado y bla. Y realmente comparado, o sea, comparando un tipo de inversión en el mercado de valores como la que estamos hablando hoy versus un negocio, incluso o sea, el negocio es muchísimo más arriesgado y como dice Ricardo, de pronto tenemos la idea de esto está más seguro, esto ya está probado y pues la realidad es que no, es más arriesgado. Totalmente. Recuerden siempre esa relación, tenerla en nuestras vidas, ¿no? El tema de riesgo-beneficio. Miren, lamentablemente no hay de otra. Así funciona y obviamente, lamentablemente el 90 y tantos % de los negocios no necesariamente pasan de su primer año. Entonces imagínense, ¿no? Estamos hablando de que el riesgo sí es muy, muy alto. Pues bueno, esperamos que les haya gustado mucho, que hayan entendido cuál es la diferencia entre los famosos fondos indizados o fondos cotizados, o acuérdense que es lo mismo que ETFs o en inglés fondos indizados, index funds, es exactamente lo mismo. Recuerden que nos pueden escuchar todos los miércoles con nuevos episodios. Si tienen dudas o tienen algún tema que les gustaría sugerir, adelante. Recuerden que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Network MX. Nos pueden buscar como El Dinero No Viene Con Instrucciones en Google o como esorfinanciero.com.mx. Hasta la próxima.